El día después del divorcio, ella se registró en un motel barato con su bebé, sin saber que el hombre de la habitación de al lado era un millonario solitario. Bajo las luces fluorescentes frías y parpadeantes del pasillo del tribunal, Ana permanecía en silencio con los brazos fuertemente envueltos alrededor de su bebé. Su exesposo, recién divorciado, se apoyaba en la pared con un traje gris impecable, la voz baja y cargada de desprecio. «No vas a durar ni una semana allá, afuera tú sola con ese bebé. No vengas llorando cuando el mundo te aplaste, Ana». Ella no respondió, no lo miró. Simplemente sostuvo a su hija más cerca, la manta de forro polar demasiado delgada para protegerla del frío del aire o de la frialdad de sus palabras. Caminó junto a él con la cabeza en alto, la respiración inestable. Él no la siguió. No hacía falta. Su voz la siguió mucho después de haber salido. La lluvia la recibió como una bofetada, fría y constante. Se quedó debajo de un alero oxidado en el estacionamiento casi vacío, las zapatillas empapadas, los jeans pesados por el agua. El bebé gimoteaba suavemente, sus llantos perdidos en el viento. Sin coche, sin hogar, sin nadie a quien llamar. Su teléfono estaba sin batería, pero incluso cargado. No había ningún nombre que valiera la pena marcar. 5 años de escuchar quién debía ser, qué debía usar, cómo encogerse lo suficiente para sobrevivir. Nunca la golpeó, pero no hizo falta. El daño había sido más silencioso, más profundo. Ahora solo quedaban el silencio, un bebé y el sonido de la lluvia. Con los últimos $58 en su billetera, Ana detuvo un taxi y pidió que la llevaran a cualquier sitio que fuera barato y seguro. El conductor la dejó 20 minutos después, frente a un motel de carretera en ruinas, justo a la salida de la autopista, el Red Elm Inn. El cartel de neón parpadeaba de forma intermitente, arrojando un resplandor enfermizo sobre el asfalto agrietado. La habitación 6A era todo lo que podía pagar por 3 noches. El cuarto olía levemente a humedad y cigarrillos viejos. Las paredes estaban manchadas y descascaradas en algunos lugares. El suelo de baldosas era frío e irregular. El calentador gemía como si se quejara de ser encendido. Una única lámpara tenue parpadeaba en la mesa de noche. La manta de la cama era fina, las sábanas algo amarillentas por el tiempo. El techo tenía una mancha marrón con forma de huella de mano. No era ni de cerca un hogar, pero eran 4 paredes y una puerta que se podía cerrar con llave. Ana colocó con cuidado al bebé sobre la cama. Luego se desplomó a su lado. Tenía los brazos entumecidos, los pies adoloridos, la mente negándose a pensar en el mañana. Esa noche, mientras permanecía inmóvil en la oscuridad, escuchando cómo la respiración de su bebé se convertía en un suave ronquido, lo oyó. Un golpeteo suave. 3 toques en la pared detrás de la cama, la que compartía con la habitación de al lado. Se quedó congelada. Contuvo el aliento. Nada siguió. Solo el tic-tac del reloj de pared y el zumbido del calentador. Quizá fue una tubería, quizá alguien dejó caer algo, quizá lo imaginó. Ajustó la manta alrededor de su hija y se volvió a recostar. La noche siguiente volvió a suceder. 3 golpes suaves, deliberados. Ana se incorporó de inmediato. Esta vez no dudó. Extendió la mano y golpeó suavemente la pared 3 veces. No sabía por qué lo hacía. Tal vez era desafío. Tal vez esperanza. Tal vez solo necesitaba saber que alguien, cualquiera, estaba escuchando. Y al otro lado de esa pared vieja y delgada, alguien sí lo estaba. A la mañana siguiente, Ana salió de su habitación justo después del amanecer, sosteniendo una bolsa de basura en una mano y a su bebé en el hombro con la otra. El aire frío traspasaba su suéter delgado, y el pavimento aún estaba húmedo por la lluvia de la noche. Se agachó para dejar la bolsa junto al oxidado basurero cerca de la puerta, cuando algo llamó su atención. Un pedazo de papel doblado, cuidadosamente colocado bajo el marco de la puerta.
Se detuvo en seco. Estaba limpio, seco, y había sido dejado allí como si esperara ser encontrado. Ana lo recogió con dedos temblorosos, el corazón ya latiéndole más rápido de lo normal. Desplegó la nota y leyó el mensaje escrito con letra firme y segura. Si alguna vez necesitas algo, golpea 3 veces otra vez. Habitación 6B. Se quedó mirando las palabras durante un largo momento. Sus labios se entreabrieron como para decir algo, pero no salió ningún sonido. Miró hacia la habitación 6B. La puerta estaba cerrada, las cortinas corridas, silencio total. Quien fuera, había escuchado sus golpes. Ana volvió a leer la nota una y otra vez. Luego, sin decir palabra, la dobló cuidadosamente y la guardó en el bolsillo de su abrigo. No respondió. Esa noche, el bebé comenzó a llorar. Primero suavemente, luego con más fuerza. Sus mejillas se enrojecieron y su pequeño cuerpo irradiaba calor. Ana tocó su frente y sintió el calor inconfundible de la fiebre. El pánico le subió por la garganta. Rebuscó entre sus cosas. No había Tylenol, ni termómetro, ni fórmula. Había usado la última porción la noche anterior. No había tienda cerca, no tenía coche, y la oficina del motel ya estaba cerrada hacía horas. El llanto del bebé se intensificó. Las manos de Ana temblaban. Arropó a su hija con la manta y la meció, murmurando canciones de cuna con una voz quebrada. Entonces recordó la nota. Sus ojos se dirigieron hacia la pared. Contuvo la respiración. Extendió lentamente la mano y golpeó. 3 toques suaves y deliberados. Su mano se quedó allí, con la palma apoyada contra la pintura desgastada. Luego la retiró y abrazó a su hija con fuerza, tratando de calmar tanto los sollozos en su pecho como los de sus brazos. Pasó 1 hora. Luego se escuchó un ruido, un crujido leve junto a la puerta. Ana la abrió. En el suelo había una pequeña bolsa de fórmula infantil, sellada y sin abrir. Al lado, 2 dosis individuales de medicamento para la fiebre, dispuestas con cuidado. No había nota, ni voz, ni pasos alejándose en la noche. Solo el aire frío y el sonido constante de la respiración de su hija suavizándose contra su pecho. Ana miró los suministros, luego la silenciosa puerta de la habitación 6B. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero por primera vez en mucho tiempo, no eran de miedo ni de vergüenza. Eran las lágrimas de alguien que finalmente había sido escuchada. La nieve había caído suavemente la noche anterior, cubriendo el suelo con una capa blanca que crujía bajo los zapatos de Ana mientras salía al patio trasero del motel. El sol matutino por fin había regresado, débil pero dorado, derritiendo la escarcha en los bordes del césped irregular. Ana sostenía a su hija cerca, la bebé envuelta en una manta de lana, su diminuta cabeza asomando con ojos abiertos y curiosos. Caminaba despacio, más para respirar aire fresco que para ir a algún lugar. El patio estaba en silencio, rodeado de árboles sin hojas y mesas de picnic viejas. Entonces, bajo un arce desnudo en la esquina, Ana vio a alguien sentado solo. Era un hombre. Vestía un suéter grueso gris, jeans oscuros y botas con polvo de nieve. Su cabello rubio oscuro estaba algo despeinado, y estaba sentado con una pierna cruzada sobre la otra, un libro abierto en las manos. A pesar del frío, parecía en paz. Tal vez cansado, pero con una serenidad que se sentía firme. Ana dudó, luego asintió cortésmente al pasar junto a él. Él levantó la mirada y ofreció una leve sonrisa. «Hermosa mañana», dijo, con voz profunda y tranquila. Ella le devolvió la sonrisa, cautelosa pero educada. «Sí, por fin. Mi hija ya se estaba cansando de las paredes». Él miró a la bebé, que lo observó de vuelta con curiosidad adormilada. Inclinó ligeramente la cabeza y sonrió de nuevo, esta vez con más calidez. «Tiene unos ojos muy brillantes», dijo suavemente. «Parece que aún cree que el mundo es un buen lugar». Ana parpadeó, sorprendida por la dulzura en su tono. No era coqueteo ni lástima,
solo amabilidad. Un comentario que veía a su hija como una persona, no como una carga. En 5 años, ningún hombre le había hablado con tanta suavidad. «Gracias», murmuró, de pronto sin saber qué más decir. «Soy Eli», ofreció, cerrando con cuidado el libro sobre su regazo. «Ana», respondió ella. Intercambiaron algunas palabras más, algo sobre el frío, el silencio, la fontanería defectuosa del motel, y luego se despidieron de forma natural, como dos desconocidos que simplemente compartieron un momento. Ninguno preguntó dónde vivía el otro, y ninguno se dio cuenta de que dormían separados solo por una delgada pared. Unos días después, mientras la nieve comenzaba a derretirse y el aire se volvía más fresco, Ana cruzaba de nuevo el patio con su hija en brazos. La bebé lloriqueaba, molesta por el frío, el hambre, o simplemente por la confusión general del mundo. Ana luchaba con la bolsa de pañales y la manta como podía, pero en el caos, uno de los diminutos guantes de la bebé cayó al suelo. Ella no lo notó, pero Eli sí. Acababa de salir del rincón de las máquinas expendedoras con una botella de agua cuando lo vio. Sin decir nada, cruzó el espacio entre ellos. Ana seguía meciendo a la niña, susurrando palabras tranquilizadoras. Eli se agachó, recogió el guante y se acercó con suavidad. «Disculpa», dijo en voz baja. Ana se giró, sorprendida. Él extendió el guante con una mano, y con la otra se lo colocó con cuidado de nuevo en el puño cerrado de la bebé. «No queremos que se resfríe», dijo con una sonrisa tranquila. Ana se quedó inmóvil, mirándolo. Fue un gesto tan pequeño, tan simple, tan natural, pero le llegó más profundo de lo que esperaba. La garganta se le cerró, los ojos le ardieron. «Gracias», susurró apenas. Desde la ventana de la oficina del motel, la anciana encargada, la señora Dorsey, había observado la escena a través de su cortina de encaje. Más tarde, cuando Ana pasó por recepción para calentar un biberón, la mujer levantó la vista de su crucigrama y dijo con dulzura: «No hay muchos hombres que noten esas cosas, querida. Cuando lo hacen, no lo olvidas». Esa noche, después de que su hija se quedara dormida con el estómago lleno y la fiebre baja, Ana se sentó al borde de la cama del motel, los brazos rodeando sus rodillas. La pequeña habitación se sentía más grande de lo usual, cavernosa en su silencio. La única lámpara tenue zumbaba suavemente, proyectando un halo pálido sobre la colcha, mientras el calentador en la esquina gemía cansado, encendiéndose a intervalos y luego apagándose otra vez. Las paredes, delgadas y envejecidas, parecían llevar los ecos de años pasados, de conversaciones susurradas, sueños rotos y tal vez unos pocos milagros pequeños. Su mirada se desvió hacia la pared de su derecha, la que conectaba la habitación 6A con la 6B, la misma pared donde ella había golpeado, la misma que había respondido. La observó durante un largo rato, su corazón latiendo con más calma. Entonces, en silencio, estiró el brazo hacia la libreta pequeña y el bolígrafo que había encontrado en el cajón de la mesa de noche días atrás. Las hojas estaban amarillentas por los bordes. La tinta apenas fluía, pero bastaba. Ana contempló la hoja en blanco durante casi un minuto entero, el bolígrafo suspendido en el aire. No sabía qué esperaba. No estaba escribiendo para obtener respuestas. No buscaba consuelo. Simplemente necesitaba decir algo, lo que fuera. Finalmente, con dedos temblorosos escribió: «Gracias por la leche, por la medicina, por no hacer preguntas». Eso era todo lo que pudo escribir. Dobló la nota con cuidado. Se puso el abrigo y abrió la puerta tan silenciosamente como pudo. El pasillo estaba vacío, iluminado solo por una luz parpadeante en el techo. Cruzó la corta distancia hasta la habitación 6B y deslizó la nota doblada bajo la puerta, dejándola exactamente donde había encontrado el primer mensaje. Luego volvió a su habitación y se sentó en la oscuridad. ¿Había dicho demasiado? ¿Demasiado poco? ¿Importaba?
Se quedó dormida abrazando a su hija, con la débil esperanza de que aquel golpe que una vez respondió no fuera el último. A la mañana siguiente, cuando abrió la puerta para ir por un jugo a la máquina expendedora del final del pasillo, casi lo pisó. Otra nota, doblada con esmero, colocada justo en el centro del felpudo. La abrió lentamente, conteniendo la respiración. Yo también conocí a un bebé que solía sonreír así. Se llamaba Caleb. Ana la leyó una vez, luego otra. La letra ya le resultaba familiar, firme, incluso al decir algo vulnerable. Había algo pesado en la simplicidad de esa frase, algo no dicho detrás del nombre. Miró hacia la habitación 6B. Las cortinas seguían cerradas, sin sonido, sin movimiento. Durante un largo momento, consideró golpear la puerta. En cambio, esa noche, escribió otra nota. Mi esposo no me pegaba. No hacía falta. No me dejaba usar vestidos de verano. No le gustaba que sonriera demasiado. Contaba los huevos en la nevera. Me olvidé de quién era. Miró el papel al terminar, atrapada entre el alivio y el miedo. Las manos le temblaban ligeramente. Casi la rompió. Pero en lugar de eso, la dobló con cuidado, y justo antes de la medianoche, la deslizó bajo su puerta. La respuesta llegó a la tarde siguiente. La encontró junto a la puerta, tal como antes. Mi hermano crió solo a Caleb. Yo siempre estaba trabajando, construyendo una empresa, tratando de convertirme en alguien. Me pidió que lo acompañara un fin de semana a ver una casa nueva cerca de un lago. Le dije que estaba demasiado ocupado. Tuvieron un accidente de camino a esa casa. Nunca los volví a ver. Ana leyó las palabras sentada en los escalones fuera de su habitación, su hija dormida en sus brazos, su pequeño cuerpo cálido y quieto. El dolor que le floreció en el pecho no era lástima, era reconocimiento. El dolor de los y sí, del silencio, del demasiado tarde. Cada nota que siguió se hacía más fácil de escribir, pero también dolía más, como pelar capas de piel que se habían formado para proteger heridas que nunca sanaron del todo. Eli escribió. Solía pensar que necesitaba desaparecer para castigarme. Tal vez aún lo pienso. Ana respondió. Solía pensar que si me hacía lo suficientemente pequeña, por fin estaría a salvo. Nunca firmaron las notas. Nunca hicieron preguntas personales. No hubo ¿a qué te dedicas? Ni ¿de dónde eres? No necesitaban esos detalles. Lo que importaba ya había sido dicho. Cada mañana, Ana veía a Eli bajo el arce sin hojas del patio, leyendo un libro con una mano en el bolsillo, y la otra pasando las páginas lentamente. Cada tarde, se saludaban con un gesto de cabeza. A veces compartían algunas palabras suaves. Él la hizo reír una vez con una broma seca sobre el café dudoso del motel. Ella le devolvió la sonrisa, leve pero genuina. Ambos sintieron que algo comenzaba a cambiar, aunque ninguno sabía la verdad. No sabían que las palabras escritas en papeles doblados y deslizados bajo las puertas venían de las mismas manos que les pasaban botellas de jugo y cestas de ropa en el pasillo. Pero incluso sin saberlo, la pared entre ellos ya empezaba a desaparecer. El viento aullaba afuera como un animal herido, sacudiendo los cristales de la habitación 6A. La nieve golpeaba de lado contra las ventanas, y el viejo calentador había dejado de funcionar horas atrás. Todo el motel se había quedado sin electricidad poco después del anochecer. No había luz ni calor, solo el frío filtrándose por las rendijas de puertas y ventanas. Ana envolvió a su hija en 2 mantas y la sostuvo contra su pecho. La respiración de la bebé era suave y constante. Sus diminutos dedos se aferraban a la tela del suéter de Ana. La oscuridad se cerraba desde todos los lados. Ana buscó la vela de emergencia que había encontrado en el cajón de la mesa de noche el día que llegó. Era corta y torcida, la cera deformada por años de abandono. La encendió y la colocó junto a la base de la pared que separaba su habitación de la 6B. La llama titilaba.
proyectando sombras temblorosas sobre el empapelado desgastado. Se sentó junto a ella, meciendo suavemente a su hija, con la mirada fija en la luz de la vela, sin saber por qué la había puesto allí. Solo sentía que era lo correcto, como una ofrenda, una señal, una oración. Y entonces sucedió. Desde debajo de la pared, a solo centímetros del resplandor de su vela, apareció otra luz, una segunda vela. Su llama oscilaba y danzaba junto a la suya, separada solo por yeso y pintura. Ana se quedó mirando. No hubo palabras, ni golpes, ni notas. Solo dos pequeñas llamas en el silencio de una noche congelada, inclinándose una hacia la otra, a través de una barrera demasiado delgada para detener el calor. Exhaló, sin darse cuenta de que había estado conteniendo el aliento. Susurró al aire, más para sí misma que para nadie más. Quizás él ni siquiera sabe que nos está salvando. Sintió que su hija se movía en sus brazos. Luego volvía hasta al acomodarse. Su cuerpecito estaba cálido contra el suyo, reconfortada tal vez por el brillo suave, por la calma en el latido del corazón de su madre. El tiempo pasó lentamente. Afuera el viento seguía rugiendo, pero dentro las dos luces seguían encendidas. Ana se sentó con la espalda contra la cama, la vela entre ella y la pared, e imaginó al hombre del otro lado. Estaría sentado igual que ella, solo, mirando la llama. ¿Se preguntaría si ella había visto su luz también? Apoyó los dedos contra la pared, justo en el punto donde las dos llamas casi se tocaban. No hubo sonido, pero sí algo más, una presencia, una cercanía más fuerte que cualquier voz, más íntima que cualquier roce. Por un momento, el motel no recordó solo una habitación barata con paredes delgadas y un techo con goteras. Por un momento, era un hogar. No porque fuera cálido o lleno de cosas, sino porque había alguien más allí, alguien que comprendía. Dos desconocidos, separados por yeso, tiempo y dolor, sentados a pocos centímetros en la oscuridad, con solo la luz de las velas y el silencio entre ellos. Y en ese silencio, algo no dicho pasó de uno al otro. No fue rescate, ni romance. Fue la verdad más simple e innegable. No estás sola. El grito desgarró la noche como una cuchilla afilada. Ana se incorporó de golpe en la oscuridad, el corazón desbocado. Su hija se retorcía en sus brazos, la piel caliente y manchada, la respiración superficial y rápida. La habitación del motel era sofocantemente silenciosa, salvo por los jadeos angustiados de la niña. Algo iba mal, terriblemente mal. Tranquila, mi amor. Mamá está aquí. Todo está bien, susurró Ana, intentando que su voz no delatara el pánico. Pero el rostro de su hija estaba pálido, los labios con un tinte azulado. Ana agarró el termómetro. Sin batería. Buscó su teléfono. Apagado. No tenía coche, no había forma de pedir ayuda. Sin pensarlo, corrió hacia la pared. Cayó de rodillas y golpeó. 3 veces. Luego otra vez, más fuerte. Y otra más, desesperada. Por favor. Que me escuche. Instantes después, la puerta de la habitación 6B se abrió de golpe. Eli apareció descalzo, el suéter medio cerrado, los ojos bien abiertos por la alarma. Miró al bebé en brazos de Ana. Luego se encontró con su mirada aterrada. No hizo preguntas. «Vamos», dijo. Corrieron a través de la noche helada. La nieve crujía bajo sus pies. El SUV de Eli ya estaba encendido. Lo había dejado preparado. Abrió la puerta del pasajero y ayudó a Ana a subir. Luego se metió en el asiento del conductor, las ruedas chirriando mientras salían disparados por la carretera vacía. Ana sujetaba a su hija con fuerza. Todo su cuerpo temblaba mientras le susurraba. «Aguanta, cariño, quédate conmigo, por favor». Eli apretaba la mandíbula, la mirada fija en el camino, los nudillos blancos sobre el volante.
Entonces tomó su teléfono. Marcó un número conocido. Tom, soy Ellie. Necesito ayuda, ahora. Es una bebé. No tiene seguro. La estoy llevando. Pausó para escuchar. Sí. Llegamos en 10 minutos. Colgó. Ana lo miró, apenas comprendiendo. ¿Quién es Tom? Mi médico. Ella se atragantó. ¿Tienes médico privado? Él no la miró. Es complicado. Pocos minutos después, se detuvieron frente a un edificio moderno y silencioso, con un cartel bien iluminado que decía: Pabellón médico privado. Antes de que Ana pudiera decir algo, las puertas se abrieron y 2 enfermeras salieron con una camilla. No hubo preguntas, ni papeles. Tomaron a la bebé con cuidado, rapidez y precisión. Ana lo siguió descalza, frenética, por un pasillo cálido donde el personal médico se movía en silencio y con urgencia. En la sala pediátrica, los monitores emitían pitidos suaves. Una luz azul tenue iluminaba el rostro de su hija. Oxígeno. Suero. Una voz tranquila explicó. Pico de fiebre. Posible RSV. Está estabilizada. Ana se desplomó en una silla. El alivio la inundó como una presa que se rompe. Todo su cuerpo temblaba. Afuera, en el pasillo, Ellie estaba de pie con las manos en los bolsillos, la cabeza levemente inclinada. Ella salió en silencio, cerrando la puerta detrás de sí. Él no se giró. Ellie, dijo. Él levantó la mirada. ¿Quién eres?, preguntó. No con acusación ni miedo, solo con necesidad de comprender. Su expresión se suavizó. Solo soy alguien que una vez perdió a una niña a la que amaba. No voy a dejar que vuelva a pasar. Se quedaron en silencio. Más tarde, cuando la niña ya dormía tranquila, sin fiebre, Ana encontró a Ellie sentado en la sala de espera, mirando al suelo con la vista perdida. Ella se sentó a su lado. Después de un rato, él empezó a hablar. Mi hermano se llamaba Sam. Era padre soltero. Muy buen padre. Siempre decía que su único sueño era criar a su hijo cerca de un lago, en un lugar tranquilo, seguro. Ana lo escuchaba atentamente. Le prometí que les compraría esa casa. Íbamos a firmar los papeles esa misma semana, pero cancelé. Pospuse todo. Tenía una reunión con inversionistas. Nunca llegaron a la propiedad. El accidente fue instantáneo. Sam murió en el acto. Caleb murió 3 días después. Tragó saliva. Su voz se quebró. Tenía todo el dinero, todo el éxito, y no sirvió de nada cuando no pude salvarlos. Ana extendió lentamente su mano y la apoyó sobre la de él. Ellie no se movió. Vendí mis acciones. Lo dejé todo. Desde entonces he estado vagando, buscando a alguien a quien pudiera ayudar. Alguien que aún tuviera una oportunidad. Ana apretó su mano con más fuerza. La salvaste, dijo con voz suave. Finalmente, él la miró. Realmente la miró. No como a la mujer de la habitación de al lado, no como a la madre en crisis. La vio como alguien que también había perdido y que, de alguna manera, había logrado seguir adelante. No dijeron una sola palabra más. Se sentaron en silencio, uno al lado del otro, con las manos aún entrelazadas. En la quietud de aquel pasillo de hospital, algo cambió. Una herida que había estado sangrando en silencio durante años, por fin comenzó a cerrarse, no con grandes gestos, sino con un solo momento tranquilo y una mano que decidió no soltarse. Había pasado una semana desde aquella noche en el hospital, pero Ana aún sentía su peso, como un sueño que se había hundido profundamente en su pecho. Su hija ya se había recuperado, sonriendo y balbuceando de nuevo como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado en Ana, en Ellie, en la forma en que se miraban,
en el silencio que compartían. Una tarde fresca, Ellie se detuvo frente al motel en su SUV y preguntó con suavidad, ¿quisieras venir a algún lugar conmigo? Es solo un pequeño paseo. Ana dudó. Luego asintió. El camino serpenteaba entre pinos y campos tocados por los primeros signos de la primavera. No hablaron mucho durante el trayecto. El silencio era cómodo, no incómodo. Después de unos 30 minutos, Ellie giró hacia un sendero de grava. Las ruedas crujieron bajo el peso del coche. Delante de ellos se alzaba una pequeña cabaña de 2 pisos, junto al borde de un lago tranquilo. La casa estaba hecha de madera antigua, la pintura descolorida pero intacta, el porche largo y acogedor, bañado por la luz del sol. Campanas de viento colgaban perezosas en la brisa. El reflejo de las nubes ondulaba sobre la superficie del agua. Ana bajó lentamente del coche, con su hija en brazos. La pequeña chilló de alegría y se retorció hasta liberarse, trotando por el jardín mientras sus risitas resonaban en el aire abierto. Ana se quedó quieta, con los ojos recorriendo la belleza, la calma. El silencio. Este lugar es hermoso, susurró. Ellie estaba a unos pasos, con las manos en los bolsillos de su abrigo. Era la casa de los sueños de mi hermano. Nunca llegó a vivir aquí. Ha estado vacía desde entonces. Ana lo miró, el ceño fruncido. ¿Por qué me trajiste aquí? Ellie dudó un segundo. Luego habló en voz baja. Porque creo que él hubiera querido que esta casa significara algo para alguien. Ella negó con la cabeza. Es demasiado. No puedo aceptar esto. No quiero ser una carga para nadie. No lo eres, dijo él con firmeza, pero con ternura. Ella apartó la mirada. No te estoy ofreciendo esto por lástima, añadió Ellie. Le prometí a Sam que encontraría a alguien que necesitara lo que él quería dar, un lugar seguro, no solo un techo. Metió la mano en su abrigo y sacó una fotografía desgastada. En ella, Sam estaba de pie frente a esa misma casa, con un niño risueño sobre sus hombros. El césped estaba salvaje entonces, la baranda aún rota, pero el rostro de Sam irradiaba esperanza. Él quería que este lugar fuera un hogar para alguien que necesitara seguridad. Le prometí que encontraría a esa persona. Ana miró la foto, los dedos temblorosos. El niño de la imagen tenía los mismos ojos que Ellie. Él continuó. Tú y tu hija no necesitan que la salven. Solo necesitan espacio para respirar otra vez. Las lágrimas sí se acumularon en los ojos de Ana, pero las contuvo. Asintió despacio. ¿Puedo pensarlo? Ellie sonrió. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. En los días siguientes, Ana regresó al motel, pero sin darse cuenta empezó a conducir hacia la casa junto al lago. Una vez, luego 2. Y pronto casi a diario. Ellie nunca la presionó, pero siempre estaba allí. Arreglando un grifo que goteaba, pintando un marco de puerta, plantando flores nuevas a lo largo del sendero. Una mañana, encontró narcisos frescos en un frasco de vidrio sobre la encimera de la cocina. Una tarde, Ellie estaba en el jardín mostrándole a su hija cómo apretar suavemente la tierra alrededor de una pequeña planta de tomate. A veces se quedaba a cenar. Cenas tranquilas, llenas de miradas compartidas y sonrisas suaves. Nunca se besaron. Nunca hablaron de amor, pero creció igual. En las miradas cruzadas sobre la mesa, en las tazas de café compartidas, en los libros leídos lado a lado sin necesidad de palabras. Una tarde, mientras el sol se hundía y pintaba el lago de dorado, Ana se paró descalza en el porche. Su hija dormía adentro. Ellie estaba cerca, con una taza de té en la mano. Ana se volvió hacia él y dijo, «No se siente como si me hubiera mudado». Él la miró, las cejas levemente alzadas. «Se siente como si por fin hubiera llegado a casa». Ellie sostuvo su mirada, una sonrisa tranquila curvando sus labios. «Eso es todo lo que siempre quise», dijo en voz baja. «Que alguien volviera a sentirse a salvo».
El sol de primavera se filtraba suavemente entre los árboles que rodeaban la cabaña del lago. Luz dorada danzaba sobre las tablas de madera del suelo, cálida y silenciosa, trayendo consigo el olor del rocío y la tierra húmeda. Pájaros cantaban desde las ramas, sus melodías mezclándose con el sonido de la tetera comenzando a hervir en la cocina. Ana estaba de pie junto a la estufa, el cabello recogido con soltura, algunos mechones cayéndole sobre la frente mientras servía café en 2 tazas desparejas. La luz tocaba su piel, suavizando los bordes que una vez estuvieron marcados por el agotamiento. Ya no parecía una mujer que se escondía del mundo, parecía una mujer que había sobrevivido a él. En el suelo, su hija reía mientras apilaba bloques de madera en una torre tambaleante, para luego derribarla con entusiasmo. Su risa llenaba el aire, limpia y libre. La puerta se abrió. Eli entró, con las botas dejando huellas de tierra y césped. Llevaba un ramo de flores silvestres, amarillas, blancas y violetas, recién recogidas del borde del lago. «Buenos días», dijo con una sonrisa, dejando las flores suavemente sobre la mesa. Ana le devolvió la sonrisa, cálida y natural. Ya no había incomodidad entre ellos, no había dudas, solo algo simple, algo estable. «Traje compañía», añadió Eli, mirando hacia abajo. La niña lo miró y chilló de felicidad. Gateó hacia él, abrazándole la pierna entre risas. Eli se agachó. La levantó con un movimiento fluido y la acomodó en su cadera como si lo hubiera hecho toda la vida. Ella apoyó la cabeza en su pecho, somnolienta y tranquila. En el alféizar de la ventana detrás de ellos, había 2 velas pequeñas, delgadas, a medio derretir. Ana notó que Eli las miraba. «Nunca las apagué», dijo en voz baja. «Han estado ardiendo dentro de mí desde aquella noche». Eli las contempló un momento, su garganta apretada. Sonrió con dulzura. «Supongo que ya es hora de dejar que enciendan algo más grande». Esa misma tarde, se sentaron juntos sobre una manta extendida en el campo de césped detrás de la casa. El lago brillaba a lo lejos y una brisa suave agitaba las hojas sobre sus cabezas. La pequeña dormía en el regazo de Ana, su diminuta mano enroscada contra el suéter de su madre. Eli estaba recostado junto a ellas, con un libro abierto en una mano y el otro brazo descansando alrededor de los hombros de Ana. No hablaban mucho, no hacía falta. Había paz en el silencio, un lenguaje hecho de respiraciones compartidas y corazones tranquilos. Después de un rato, Ana rompió la calma. «No nos enamoramos, ¿verdad?» Eli la miró, los ojos suaves. «No. Fuimos creciendo hacia el amor, como un árbol. Lento, pero fuerte». Ana apoyó su cabeza en su hombro, los ojos medio cerrados. Permanecieron así durante largo rato, hasta que la luz empezó a desvanecerse y las sombras se alargaron a su alrededor. Eli miró hacia la casa, cuyas ventanas brillaban cálidamente desde dentro. «A veces», dijo casi en un susurro, «todo comienza con un simple golpe en la pared. Si esta historia tocó tu corazón, te recordó la fuerza silenciosa que hay en sanar, o simplemente te hizo volver a creer en el poder de la conexión humana, entonces estás en el lugar correcto». Compartimos relatos poderosos y emocionales como este. Historias que nos recuerdan que incluso en medio del dolor, el amor puede crecer. Y que incluso en el silencio, alguien puede estar escuchando. Suscríbete para descubrir más historias reales e inspiradoras que calientan el alma, te hacen sentir profundamente y tal vez incluso te hagan derramar una lágrima. Porque a veces, todo lo